ustedes pueden ver en pantalla, lo que vamos a ver hoy es de vuelta a nuestras tierras, al continente americano, porque vamos a ver el proceso de independencia, porque tiene relación con lo que nosotros veíamos de lo que ocurría en Europa. Ya nosotros estuvimos viendo en las clases pasadas, ¿cierto? Vimos todo lo de la ilustración, los pensadores ilustrados, esto del siglo XVIII, el siglo de las luces. Vimos después la Revolución Francesa, ¿cierto? En la clase antepasada, porque la semana pasada revisamos el quiz. Entonces ahora nos vamos a trasladar al continente americano y vamos a ver el proceso de independencia. Aquí varios se van a acordar porque son cosas que uno habitualmente ve cuando están como en sexto y además se recuerda todos los años por una fecha en particular, ¿ya? Que es el 18 de septiembre. Entonces, más o menos hay varias cosas que ya deberían a esta altura, Todos se eh, acuerdan de mi cumpleaños. más que acordarse, ¿ya? Porque son varias cosas que habitualmente las escuchan, no son tan alejadas de lo que normalmente podrían escuchar en un año escolar, ¿ya? Entonces, como pueden ver en pantalla, vamos a ir con el proceso de independencia americano. ¿Y por qué pasamos de Europa a América? Porque todos esos acontecimientos de la Revolución Francesa, el pensamiento ilustrado, van a empezar a llegar de a poco al continente americano, a pesar de los intentos de la corona española por evitarlos. Y vamos a ver por qué razón ellos trataban de evitar que llegara todo esto al continente, ¿ya? Ustedes ya saben, cualquier consulta la pueden hacer aquí en el chat, lo estoy viendo yo, o si no, eh, sueltan el audio, hablan sin la cámara, para que se escuche la pregunta y la pueda escuchar yo y sus compañeros también, por si acaso alguien tiene la misma, y la respondemos, ¿ya? El objetivo de nuestra clase de hoy, como lo pueden ver ahí, es conocer los factores principales del proceso de independencia americano. Eh, Estos mismos factores que nosotros vamos a ver, los elementos que contribuyen al proceso de independencia, son prácticamente los mismos para todo el continente americano. Claro, si uno después se va al detalle, se va a encontrar con que hay particularidades dependiendo del lugar, pero en general son estas mismas. Incluso cuando uno ve el proceso de independencia de Chile, además de las que nosotros vamos a ver ahora, uno le agrega otras cosas más propias de lo que ocurría dentro de lo que es ahora Chile, ¿ya? Pero en general son las mismas para todo el continente americano, ¿ya? Tengan en cuenta, todo el continente americano bajo dominio colonial español, ¿ya? Eso no incluye Estados Unidos es aparte, lo mismo que Canadá, lo mismo que Brasil. Brasil pasa por otro proceso, aunque tiene relación con uno de los acontecimientos que vamos a ver hoy, que tiene que ver con un señor de origen francés, ¿ya? Antes de comenzar, ¿alguien se acuerda algo de esto? ¿De la independencia? No de América, a lo mejor de Chile. ¿Alguien se acuerda de algo en particular? ¿De cómo partía la independencia aquí en Chile? ¿De los que está despierto? ¿De los que está bien despierto? ¿De los que están despertando? ¿Alguien se acuerda algo? De ¿Alguien los se que acuerda están de bien algo en despiertos. particular? No, profe, no me acuerdo, perdón. ¿De por qué habían empezado la independencia? ¿Cómo empezaron? No sé qué ¿Algún- pasó en mi cumpleaños. ¿Alguna razón en particular? ¿Alguien se acuerda? ¿Algo, alguna idea, alguna cosa que haya afectado a que empezara la independencia? Porque nosotros, en el caso de Chile, estuvimos prácticamente 200 años en bajo dominio español, que es el periodo colonial. Antes tuvo el tema del descubrimiento y la conquista con Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, pero ¿alguien se acuerda de algún elemento que haya contribuido al proceso de independencia? No solo de Chile, de América en general. Da el abuso de los españoles, sí, ahí lo vamos a ver, porque hay entre reformas de la corona española y lo que hacen los españoles aquí en América. ¿Alguien más se acuerda de algo? Si no puede escribir, La ya, primera junta de gobierno, nada. ya, eso es cierto, ese es como el punto de inicio, siempre se acuerdan de las juntas de gobierno, ¿cierto? Ahí me está respondiendo el Vicente también, ¿ya? Tengan en cuenta, la junta de gobierno no existe solo en Chile, esas se producen a lo largo del continente americano, incluso en España, porque lo vamos a ver.
¿ya? Vamos a avanzar entonces para que vayan refrescando memoria si no se acuerdan, porque hay varios de estos elementos que lo más posible lo hayan escuchado, no se van a ir acordando porque lo ven en años anteriores, pero no tan complejo a lo mejor como lo vamos a ver ahora. Entonces, como pueden ver ahí en la pantalla, ¿cierto? Vamos a ver los factores. Nunca se les olvide, cuando se habla de los factores se refiere a las causas, lo que provoca algo. Y en este caso es, como dice ahí, las causas del proceso de independencia americana. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, ahí está todo el territorio, al lado izquierdo en el mapa, todo el territorio que era dominio colonial español. Si uno se da cuenta, es prácticamente la mitad de lo que ahora es Estados Unidos. Recuerden que eso era parte de lo que es ahora México. ¿Ya? Después viene otro proceso y México queda como está y Estados Unidos después empieza a crecer. Pero todos esos territorios que aparecen, Nueva España, Nueva Granada, el Virreinato del Perú, donde estamos nosotros, el Virreinato del Río de la Plata, que es lo que uno ahora asocia a Argentina, Uruguay, parte del Paraguay, todos esos territorios, esa virreinato era la división administrativa que tenían los españoles, conformaban prácticamente todo el territorio colonial español, ya incluido toda la zona del Caribe. Ahí ven las islas, yo lo estoy marcando con el cursor, la isla de Cuba, ahí está Haití, República Dominicana, esa chiquitita que se alcanza a ver ahí, Jamaica, Santo Domingo, ¿no? Las otras más chiquititas ya en el mapa tan grande no se alcanza a ver. Entonces, todo ese territorio, tienen que recordar, era el que estaba bajo dominio colonial español. ¿Ah? Brasil, recuerden que Brasil era de Portugal y Estados Unidos, que estaba aquí, de ahí lo vamos a ver, las colonias eran de la monarquía inglesa y aquí en lo que es ahora Canadá, en el norte, y arribita en el mapa, andaban rondando ahí holandeses, franceses, ingleses, ¿ah? Varios por ahí instalados. Las causas, ustedes las pueden ver aquí, ¿cierto? Uno siempre hace la separación entre las causas externas, o sea, lo que venía de fuera de las colonias americanas españolas. ¿Ya? Tenemos la ilustración, porque los vamos a ir viendo uno por uno, la independencia de Estados Unidos, que si bien es americana, pero no es una colonia española, ¿no? Es colonia británica, es colonia inglesa. La Revolución Francesa, y esto que es lo que vamos a ver al final, la invasión de Napoleón. Porque increíblemente este hecho que no tenía nada que ver con lo que ocurría en América va a desencadenar todo el proceso. Y entre las causas internas, el descontento criollo, ¿no? Lo que me mencionaba ahí en el chat la Javiera, la situación económica, sobre todo a partir de las reformas que hacen los reyes, ¿no? Que son las reformas borbónicas, y también la identidad criolla, ¿no? Y que yo le puse por ahí sentimiento americano, y vamos a ver de qué se trata, ¿ok? Todo esto que ustedes saben aquí en el esquema, es parte de las causas, como dice ahí, de independencia de América y de Chile, ¿no? Porque Chile está dentro de todo este proceso, son las mismas causas, pero como les mencionaba cuando partimos, en el caso de Chile, después uno le agrega los elementos propios de nuestro país, ¿no? Y ya después cuando parte el tema de la independencia se va dando de manera distinta dependiendo del lugar, porque en algunos estaba muy, muy arraigado el dominio español y en otros no tanto. ¿Ya? Entonces tenemos ahí todas las causas, los factores, los externos, los que vienen de fuera de las colonias y lo que está ocurriendo internamente. ¿Ya? Y ahí pueden ver todo el territorio que correspondía al eh, imperio español en América, porque no era solo que tenían territorios aquí en América, sino que tenían en varias partes del mundo. ¿No? En el lado asiático, Oceanía, en Europa igual, varios territorios. Recuerden ustedes que en algún momento vimos el imperio donde no se ponía el sol, que era el imperio de Carlos V. ¿Ah? Vamos avanzando. Ahí está. El primero, la ilustración. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los pensadores de la ilustración? ¿Alguien se acuerda de ellos? ¿Alguien se acuerda de algún nombre de los pensadores de la ilustración? Ya, Montesquieu. ¿Ah? Ahí donde pone la Javiera. ¿Quién más? Estaba Montesquieu, Voltaire.
Me pone el Vicente Guerrero también. ¿Eh? ¿Quién era el otro? Falta uno de los más conocidos, porque está Montesquieu, Voltaire, y hay otro que tiene un nombre, se escribe raro, pero se pronuncia fácil, Y más. Jan, ya aquí es Roque, si o algo así, profe. No, Ya. ¿Quién es el que habló? el Benjamín, Ya, el Tello. siempre de último. No, pero está bien, sí, está bien. Sí. Si el nombre es extraño, el Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ahí los voy a escribir, lo voy a escribir. Que se, bueno, escribirlo es más difícil que pronunciarlo. Rousseau. ¿Ya? Ellos tres, ¿cierto? Que son como los principales, no son los únicos, eh, de la ilustración, por eso se les preguntaba, porque esto lo vimos. En el siglo XVIII aparece este movimiento. Si ustedes recuerdan el movimiento, si bien parte en Inglaterra, su máxima expresión la tiene a través de los pensadores franceses, los que ustedes mismos mencionaron ahí, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, y que no solo critican a lo que en ese momento existe en Europa, sobre todo el dominio absolutista, sino que también proponen ideas con respecto a cómo debería funcionar el ámbito político, el ámbito social, ¿cierto? Porque esto no va solo en tema de gobierno. Nosotros vimos que la Ilustración criticó el tema religioso, el tema de la iglesia, aportó al desarrollo de la ciencia, entonces no es criticar solamente. Ellos plantean eh, muchas ideas que en la actualidad nosotros usamos. En esa época, la Ilustración, ¿ya? Fue tomada por los reyes absolutos como un peligro, y trasladándolo al caso de España, las ideas ilustradas atentaban precisamente contra el poder absoluto del rey, porque entre los elementos que la ilustración planteaba, una, teníamos la división de poderes, esto que nosotros tenemos ahora del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y claro, el rey de España era absolutista, y a él no le convenía que empezaran a circular las ideas, sobre todo en el continente americano, esto de la división de poderes, porque iba a afectar directamente a su poder. ¿Ya? Es una de las razones por las cuales ellos tanto trataron, no solo de que no llegaran las ideas, que no llegaran franceses, que no llegaran libros relacionados a la ilustración. ¿Para qué? Para tratar de evitar la propagación de estas ideas sobre el continente, porque atentaba directamente contra la autoridad real, la autoridad del rey. Además, junto con la división de poderes que ya afectaba su mandato, estaba también la de la soberanía popular. ¿Alguien se acuerda qué cosa era la soberanía popular? Que nosotros la tenemos. ¿Qué significaba eso? ¿Alguien recuerda qué cosa es? ¿Alguien se acuerda qué cosa es la soberanía popular? Ya, ¿cierto? Escoger a los gobernantes. En el fondo, ¿cierto? Que el poder del gobernante no viene de Dios, que era lo que planteaba el absolutismo, sino que el poder se lo daban los gobernados al gobernante para que él lo administrara. Pero si el gobernante estaba haciendo mal las cosas, el pueblo tenía todo el derecho a sacarlo. Esa era la soberanía popular, que como ponen ahí entre el Vicente y la Javiera, tienen que ver con los aspectos democráticos que nosotros tenemos ahora. Nosotros cuando queremos sacar al gobernante se hacen ciertas votaciones, la gente ya no vota por él, vota por otro. ¿Ah? A eso se refiere, en términos simples, lo de la soberanía popular, que el poder no le viene de Dios al rey, sino que es la gente la que le da el poder, en el fondo, para que lo administre. Y si lo está haciendo mal, el pueblo tiene todo el derecho a sacarlo. Esas ideas, obviamente, ¿cierto? Si uno lo piensa, al rey no le iban a convenir. Y además, otra de las ideas de la ilustración que atentaba contra el absolutismo era el tema de la libertad, ¿cierto? Como valor fundamental. Y el tema de ser ciudadanos.
no súbditos. Recuerden que súbditos significa ser obediente al rey. ¿Ya? En cambio, ciudadanos ya era una persona con deberes, pero también con derechos. Y dentro del sistema absolutista, eso no tenía lugar, ni la libertad, y menos ser una persona con derechos. ¿Ya? Entonces, el primer aspecto que va a influir en lo que ocurre en el proceso de independencia americano es el tema de la ilustración, las ideas que de a poco van llegando. Si España las prohíbe que lleguen los libros, trata de evitar a toda costa que lleguen, ¿cómo terminaron llegando a estas ideas? Finalmente, uno sabe que libros, tarde o temprano, van a llegar escondidas. ¿Ya? Se traían de contrabando, entre comillas, libros que hablaban sobre la ilustración. Los textos sobre la ilustración van a terminar llegando igual al continente americano. Y además, hay otra cosa con lo que no contaban o no pensaron los gobernantes, sobre todo los españoles, que muchos de los criollos, que los vamos a ver más adelante también, se van a estudiar a Europa. Y en Europa conocen todo esto, todas estas ideas, y luego cuando vengan de regreso a América, las discuten aquí. ¿Ya? Y ahí sí que están perdidos porque no tienen cómo limitar el tema de la ilustración. ¿Ya? Incluso varios de los considerados padres de la patria del continente americano, Simón Bolívar, eh, Bernardo Higgins, el propio José Miguel Carrera, José de San Martín, todos los próceres del continente americano en la lucha de la independencia estudiaron, la gran mayoría estudió en Europa. ¿Eh? Incluso algunos combatieron en Europa, como es el caso de José Miguel Carrera. Entonces, esas ideas ilustradas que tanto evitó la corona española de que llegaran, igual van a terminar llegando al continente. ¿Ok? Entonces tenemos lo primero, las ideas ilustradas. En segundo lugar, tenemos la independencia de Estados Unidos. ¿Ah? Yo le he dicho varias veces, nosotros vemos en este caso la independencia de Estados Unidos, no porque sea la potencia, una de las grandes potencias en la actualidad, sino por lo que representó en esa época, porque Estados Unidos no era el país enorme que es ahora, ¿ah? Eran 13 colonias, ¿ah? Que ustedes lo pueden ver ahí en la bandera. Por eso no aparecen las 50 y tantas estrellas que tiene ahora, 51, 52, sino que aparecen ese número reducido de estrellas, ¿ah? Porque son las 13 colonias originales que dan origen a lo que es ahora Estados Unidos, y que es toda la costa atlántica, ¿no? Donde está ahora Nueva York, todo ese sector. ¿Ah? Eh, ¿Por qué es tan importante la independencia de Estados Unidos? Que es el 4 de julio de 1776. Una, porque es la lucha de una colonia contra la monarquía. En este caso, las colonias americanas contra la monarquía inglesa. Profe, Dígame. Estados Unidos, la independencia fue un 4 de no sé qué mes, ¿o 4 no? de julio. Ese. 4 de julio. Lo voy a escribir por si acaso no se me escucha bien. 4 de julio. Ahí está, mira. 4 de julio. Y ahí arribita tienes el año, 1776. ¿Ya? Ese es el inicio, porque en realidad no es que se declarara la independencia y se acabó todo, ¿no? O sea, hay batallas y todo de por medio. ¿Ya? Entre, obviamente, las colonias contra las tropas inglesas, y también andan metidos por ahí los franceses también. ¿Ya? No, que no es solo uno contra uno, sino que siempre hay, en esa época siempre habían intereses de otras naciones de por medio. ¿Ya? Entonces tenemos lo que es ahora Estados Unidos combatiendo contra el colonizador, en este caso, que era la monarquía inglesa. ¿Ya? Eh, ¿Por qué es tan importante la independencia de Estados Unidos? Primero, va a demostrar que una colonia sí podía luchar contra una monarquía, que en ese momento era impensado. Tengan en cuenta que las monarquías absolutas, aunque Inglaterra era una monarquía parlamentaria, la población lo veía prácticamente imposible luchar contra el rey. ¿No? Era algo impensado. Y menos que iban a ganar. Entonces, lo que hace Estados Unidos es demostrar que sí se puede pelear, ¿no? Que eso
todos sabían que se podía pelear, pero de ahí a ganar era el tema. Y Estados Unidos lo consigue. Los norteamericanos, Estados Unidos, logra derrotar a la monarquía inglesa y logra su independencia. Además, esa independencia tiene esto: llevan a la práctica las ideas ilustradas. Y eso sí que fue un avance importante. Es la primera nación independiente que funciona con las ideas ilustradas. Las ideas ilustradas son de Europa. Estaban en la teoría, en los libros, los pensadores las discutían, pero nadie funcionaba con esas ideas. El primero que empieza a funcionar basándose en las ideas ilustradas es Estados Unidos. Y además, como dice aquí, avanzan como nación independiente, les empieza a ir bien. Entonces, Estados Unidos terminó siendo el espejo en el cual se empezaron a mirar no solo en Europa, sino que también aquí en América. De decir, sí, se puede luchar contra la monarquía, las ideas ilustradas sí funcionan, sí sirven en la realidad, no son solo letra muerta en un libro. Y además, resulta que si llevamos a la práctica las ideas, nos va a ir bien como a Estados Unidos. Entonces, por esa es la razón que es tan importante la independencia ese día, ese 4 de julio de 1776. No es porque Estados Unidos ahora sea potencia, tiene que ver con lo que significó en esa época. ¿Ah? Entonces tenemos, por un lado, las ideas ilustradas, este hecho que es la independencia de Estados Unidos, y el otro que vimos la clase pasada también, ¿ah? Que es la Revolución Francesa. ¿Ah? La Revolución Francesa, lo mismo, algo parecido al impacto que tiene la independencia de Estados Unidos. Primero, ¿cierto? Que ahí está la toma de la Bastilla. El pueblo se levanta contra la monarquía reinante, ¿cierto? El pueblo se levanta contra los reyes. ¿Cuáles eran los reyes que gobernaban Francia? Chicos, ¿cómo se llamaban? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba? Ya, Luis. Luis XVI, el rey, y la esposa, que es casi tan, incluso más famosa que el Luis XVI, y María Antonieta. Ya, Luis XVI y María Antonieta, ¿cierto? Los reyes que gobernaban Francia al momento de la revolución, son los que ven cómo el pueblo se levanta contra ellos. Ya, las razones no las vamos a ver ahora porque las vimos la clase pasada, ¿cierto? El tema económico, las ideas ilustradas, todo eso. ¿Ya? Y lo mismo que el caso de Estados Unidos. Le demostró al pueblo que se podía levantar contra una monarquía injusta. ¿Ya? Porque lo de la situación de Francia se sabía. ¿Ya? Entonces la gente lo veía como una monarquía injusta que no se preocupaba de sus súbditos. Entonces cuando se produce el proceso de la revolución, eso también le va a llegar a la gente, va a quedar marcado. Esas noticias, si bien se demoraban en llegar a América, ¿ya? Eh, tuvieron impacto. Como dice ahí, también llevan a la práctica las ideas ilustradas. Recuerden que de aquí nació la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que también llamaron mucho la atención por lo que significaba en esa época. Y además tenemos libertad, igualdad y fraternidad, que era el lema de la revolución. Entonces, todo esto que nace en la Revolución Francesa también va a ir llegando de a poco al continente americano como un ejemplo de que efectivamente sí se puede luchar contra una monarquía, más si es injusta, que así como en Estados Unidos y en Francia también se podían llevar a cabo las ideas ilustradas y que se podían alcanzar ciertos logros. ¿Ok? Entonces, esos elementos son los que vienen desde el continente europeo. En el caso de la Revolución Francesa, sí, hay un temor de la población. La población admira todo esto, lo que ustedes ven en la diapositiva, pero le teme a la otra parte de la revolución. ¿Ah? La Revolución Francesa tuvo un periodo que se llama el Gran Terror. ¿Ah? Hay una parte que es cuando les contaba yo que les empiezan a cortar la cabeza a todos con la guillotina, a todos los que están en contra de la revolución, y hay un periodo dentro de la revolución que se llama el Gran Miedo, perdón. Se llama el Gran Miedo, cuando esto se salió de control y empezaron a arrasar con todo.
¿ya? Que es dentro de la primera etapa de la revolución. Entonces, claro, se admiraba el proceso de la revolución, pero también se temía el caos que se produjo en algún momento. ¿Ya? Entonces voy a retroceder un poquito. Tenemos la ilustración, ¿cierto? Las ideas y lo que significaba y lo que atentaba contra el poder absoluto del rey, en este caso del rey español, la independencia de Estados Unidos como el espejo en el cual se van a mirar el resto de las naciones, el resto de las colonias españolas en América, y también lo que ocurre con la Revolución Francesa un 14 de julio, me parece que todo era en julio en esa época, 14 de julio, pero de 1789. ¿Ya? Y también, como les explicaba, lo bueno, lo positivo que le veía gente, pero también el lado negativo, todo este caos que hay, sobre todo cuando ocurre el gran miedo y después viene el corte de cabezas con la guillotina. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda de lo que está pasando? Porque eso es lo que viene desde afuera. ¿Ya? ¿No? Creo que no tiene dudas. Voy avanzando nomás. ¿Qué ocurre internamente? Porque aquí son varios problemas. Internamente, en América, ¿qué ocurre? Primero, y que era lo que me había puesto, si no me equivoco, la Javier al principio, el descontento criollo. Si ustedes recuerdan, aquí la sociedad, aparte de ser estamental y muy marcado, en la cima estaban los peninsulares, que eran los españoles nacidos en España. ¿Cierto? Sonaba extraño, sonaba como redundante, pero eran los españoles nacidos en España, en Europa. Y ellos con ese elemento podían alcanzar todos los cargos públicos, ya ser virreyes, ocupar los cargos más altos. En cambio, los españoles nacidos en América, que eran los llamados criollos, no podían. ¿Ya? Podían tener muchas tierras, riqueza, incluso habían criollos mucho más importantes a lo mejor frente a la sociedad que los propios españoles, pero no podían participar políticamente. ¿Ya? O sea, las decisiones las tomaban las autoridades y esas autoridades siempre fueron peninsulares, españoles. Y lo que buscan los criollos es precisamente tener mayor participación política, porque podrían tener mucho dinero, pero al final las decisiones que involucraban a todos la tomaban los españoles y la corona española. Y ellos lo que querían era participar. Su condición, como dice ahí, se los impide este hecho de ser tan españoles como los venidos desde España, pero por el hecho de haber nacido en el territorio americano, quedaban inmediatamente excluidos en la parte política. Y ahí esa rivalidad entre criollos y peninsulares va a ir creciendo con el correr de los años. A medida que van pasando los años, esta rivalidad va creciendo por a veces el mal manejo que hacen los peninsulares y también el creciente poder que van tomando los criollos. Más encima las medidas que después toman los reyes de tratar de controlar aún más el continente americano hace que los criollos sean más reticentes al dominio español. ¿Ya? Entonces tenemos también el descontento de los criollos. Eso es lo que está pasando internamente. Las reformas borbónicas. Aquí me tienen que escuchar bien porque en esta parte habitualmente se pierden. En España, a finales precisamente en justo que termina el siglo XVIII y va a empezar el siglo XIX, ¿ya? No, perdón, es al revés. Va a empezar el siglo, eh, finalizando el XVII y va empezando el siglo XVIII. Estamos hablando de esos años 1700, 1701, en ese traspaso. Hay un cambio de dinastía en España. ¿Ah? La dinastía de los Habsburgo, que es también conocida como Casa de Austria, pierden la corona, ¿ya? Ceden la corona en España a los Borbones. ¿Ya? O sea, la dinastía que gobernaba eran los Habsburgo, los Austria, que se les conoce también, y los que van a empezar a gobernar van a ser los Borbones. ¿Por qué se produce este cambio? Porque el último rey de los Habsburgo no tiene descendencia, entonces hay una guerra que se llama la Guerra de Sucesión Española, y los que terminan quedándose con el trono de la corona española son los reyes Borbones, que existen hasta el día de hoy en España. ¿Ya? Esa dinastía de reyes son los que
comienzan su reinado a partir del siglo XVIII, ¿no? O sea, por ahí 1701, ese es el siglo XVIII. Y ellos, cuando toman el poder, esta dinastía en España, empiezan a hacer una serie de reformas que se conocen como las reformas borbónicas, y lo que buscan ellos es controlar, controlar y centralizar el poder en ellos. Y estas medidas que toman de aumentar el control sobre el continente americano no solo afecta a las colonias, sino que genera problemas políticos y económicos, porque lo poco que habían logrado avanzar los criollos en América con respecto a tomar decisiones se perdió. Volvió a quedar todo en manos de peninsulares y bajo control de la corona española, lo que significó obviamente un retroceso para los criollos, y uno entenderá que felicidad no tenían. Y además, modificaron el sistema económico, siguió existiendo el monopolio comercial, pero permitieron que se comerciara entre las colonias. Y esas medidas económicas que van a tomar, sumado a que empiezan a agregarles más impuestos, va a generar conflictos, porque donde empezó a llegar mercadería por todos lados, la poca industria artesanal que existía en América se fue para abajo, ¿no? Empezó a quebrar, más encima le subieron los impuestos. Entonces, estas reformas borbónicas para controlar mejor al continente generaron más problemas que soluciones. Entonces ahí ya se empieza a acumular presión. Ya tenían las ideas que venían desde afuera del continente, hay que sumarle el descontento criollo, sumarle lo mal que le hacen estas reformas. Uno piensa en reformas para bien, estas reformas fueron para mal, terminaron perjudicando al, al continente americano. Y además, tenemos esto, la identidad americana que empiezan a hacer. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, los habitantes de América se sienten más americanos que españoles, ¿ah? Ellos son primero de América, ¿no? Son primero, supongamos, chilenos, peruanos, colombianos, antes que españoles, ¿ah? Ellos no se sienten partes del imperio español, no se sienten españoles porque ya solo por el hecho de haber nacido en América, quedan relegados, ¿ah? Y ese hecho de ser relegados, sobre todo en tema político, permite el surgimiento de un sentimiento, entre comillas, diríamos, nacional, ¿ah? La gente se siente más parte del territorio americano que formar parte del imperio español al cual se supone que pertenecía. Entonces ahí ustedes tienen todos los elementos que se van a conjugar para que venga el proceso de independencia. Voy a retroceder un poquito. Tienen lo que viene desde el exterior, la ilustración, tienen la independencia de Estados Unidos, ¿cierto? Eh, Tienen la Revolución Francesa, ahí se ve. Tienen el descontento criollo, tienen la economía y los problemas que generan las reformas borbónicas, y tienen la identidad americana. Todos esos elementos empiezan a llegar de a poco a América, ¿no? Los externos, estos ya estaban en América, pero de a poquito van creciendo, va creciendo la presión. Y como en todo, siempre hay algo que a veces incluso no tiene nada que ver y hace que esto empiece a correr. Ese acontecimiento es esto, la invasión de Napoleón a España en 1808. Aquí necesito que me presten atención porque en esta parte también habitualmente se pierde. ¿Qué es lo que ocurre? En esa época, luego de la Revolución Francesa, el que toma el poder en Francia es Napoleón. Ya Napoleón se termina declarando después emperador de Francia y empieza a invadir el continente europeo. Hay un momento en que prácticamente toda Europa está bajo dominio de Napoleón, ¿ya? Y los diferentes países y monarquías luchan contra Napoleón, que los derrota sucesivamente en varias batallas. Parecía en ese momento invencible. Uno de los países, una de las naciones que no puede derrotar Napoleón es a Inglaterra. Inglaterra, que no aparece en el mapa, debería estar aquí. Inglaterra es una isla.
razón por la cual para poder invadirlo Napoleón necesitaba cruzar con barcos, y uno sabe que si hay algo por lo que es conocido Inglaterra es por tener una excelente fuerza naval. ¿Ah? Napoleón trató de invadir Inglaterra, no lo consiguió, no pudo. Y ya que no pudo hacerlo físicamente, trató de aislarla, o sea, obligó a todo el continente europeo que nadie comerciara con Inglaterra para ahogarlo económicamente. Uno de los países que no le hizo caso, una de las monarquías que no le hizo caso a Napoleón fue Portugal, porque Portugal dependía del comercio con los ingleses. Como no le hace caso Portugal, Napoleón decide invadir Portugal, pero si ustedes, como pueden ver ahí en el mapa, eh, para llegar de Francia a Portugal necesita pasar por España. ¿Ya? Incluso hay un tratado secreto entre España y Francia en que España le iba a permitir el paso de las tropas de Napoleón hacia Portugal y se iban a repartir el territorio de Portugal. Esa era la idea. Finalmente, ¿qué ocurre? Efectivamente, Napoleón cruza con sus tropas España, invade Portugal, pero se da cuenta que tiene la posibilidad también de tomar España porque ve que los reyes no son tan poderosos como él imaginaba y invade también España. ¿Ya? Eh, el rey, Fernando VII, es tomado prisionero y en su lugar Napoleón pone a su hermano José Bonaparte, José I en España. O sea, Napoleón, por un conflicto con Inglaterra, va a terminar invadiendo Portugal y en la pasada invade a España. Cuando ocurre la ocupación francesa de España, ¿qué ocurre? Como no está el rey, y siguiendo las ideas ilustradas, si no está el rey, el poder volvía al pueblo. ¿Y qué es lo que ocurre? En España se empiezan a formar juntas de gobierno en distintos lugares. Y lo mismo va a ocurrir en América. ¿Y dónde empiezan los problemas? Porque en España luego todas estas juntas se van a unir en una sola. Y estas juntas españolas le piden, mejor dicho, le ordenan fidelidad a América, pero resulta que América, y aquí lo voy a mover, América también forma juntas de gobierno, pero América se declara fiel al rey de España y no a España, no al pueblo español. Entonces hay juntas de gobierno en América, en los distintos lugares, que ustedes lo pueden ver ahí en las fechas, y en España hay otra junta central, una junta de gobierno de España. Y ahí empiezan los problemas, porque los americanos se declaran fiel al rey, y como el rey no está prisionero, el poder vuelve al pueblo y por eso se forman las juntas de gobierno. Y las juntas de gobiernos de España reclaman que América les debe fidelidad a ellos, a España, al pueblo español, no al rey. Y ahí empieza ese desacuerdo, es el que da inicio a los procesos de independencia. ¿Ah? En el caso de Chile, ¿cierto? Ahí aparece 1810, aparece La Paz, 1809, Quito, 1809, uno de los últimos lugares casi es Chile, por el tema de la lejanía y donde al último llegaban las noticias. No tiene que ver con un tema geográfico también. ¿Ok? Entonces ahí tienen todo el proceso, el inicio del proceso de independencia en América, a partir de los elementos que llegan desde el exterior, sumado a lo que está ocurriendo internamente, y el último hecho que es externo es, ¿cierto?, la invasión napoleónica. ¿Eh? Esta invasión, ocupación que hace Napoleón del territorio español, toma prisionero al rey y ahí se produce la formación de las juntas. ¿Eh? Voy a sacar yo acá. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Voy a sacar el Power.